Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia
testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Soy la hermana Eliana Bastida y estoy aquí para contarles pues un testimonio de mi vida que hace tiempo tuve cuando yo tenía 17 años. Yo estaba recién graduada de bachiller y a mí había entrado pues un espíritu de rebeldía en mí y, y yo no le hablaba a mi papá, pues estaba peleada con él y yo no lo trataba. Entonces, pero como estaba teniendo problemas en la casa y con él, como él era una persona así que bebía mucho y jugaba caballo y eso, y a mí no me gustaba. Entonces, yo veía los problemas como él llegaba así borracho y llegaba peleando con mi mamá. Entonces, este, yo me había puesto rebelde, pues, y yo escuchaba una voz que me decía pues, que me quitara la vida, que así se iban a acabar los problemas. Y entonces en ese tiempo mi mamá sufría de los nervios y ella estaba yendo a un psiquiatra, y a ella le habían, como no dormía, le habían mandado unas pastillas para dormir, que eran unas drogas muy fuertes. Y ella de una pastilla se tenía que tomar, era un cuartico de pastilla para poder dormir. Entonces hubo un día que yo estaba así, pues triste, me sentía mal, no quería como, estaba escuchando esa voz que me decía porque me quitara la vida. Entonces yo fui y le saqué un blister de pastillas a ella que traen 10 pastillas y yo me las tomé las 10 pastillas para acabar con mi vida, pues. Entonces, pero cuando yo lo hice, me tomé todas las pastillas, algo dentro de mí, lo profundo de mí, no quería hacerlo, pero yo me las tomé. Entonces yo empecé a pedirle perdón al Señor porque yo no quería hacerlo, pero ya me las había tomado. Entonces yo empecé a sentirme mal y le llegué a mi mamá y le empecé a decir que me sentía mal, pero no le había dicho nada de que me había tomado esas pastillas. Entonces ella lo que me dio fue que no, que le hablara a mi papá, que yo no podía estar así sin hablarle. Entonces, como ya las pastillas estaban haciendo efecto y ya se me estaba bajando la tensión, ya me estaba sintiendo mal, él estaba en su cuarto acostado. Entonces yo le llegué al cuarto y como me sentía muy mal, yo me arrodillé así en la punta de la cama y le dije que me perdonara, pues le pedí perdón. Entonces cuando en ese momento que yo le estoy pidiendo perdón, empecé a desvanecerme y la lengua se me durmió, no podía respirar, yo sentía que el corazón ya se me estaba parando y yo caí así en el piso y yo escuché como mi mamá empezó a gritar y a llorar y mi papá y me agarraron y yo ahí sentía que mi espíritu se estaba saliendo ya de mi cuerpo. Yo en ese momento que todavía tenía pues uso de razón, pues no había perdido todavía el conocimiento, en mi mente le clamé al Señor y le pedí perdón. Le pedí perdón al Señor porque me perdonara por lo que había hecho, de haberme tomado esas pastillas, que yo no quería hacerlo y que me diera otra oportunidad. Entonces en eso me desvanecí y no supe más de mí. Entonces que duré muchas horas pues así como dormida. Ellos me cargaron, me acostaron en la cama y me arroparon porque ellos pensaron que era que a mí se me había bajado la tensión nada más. Entonces no sabían que yo me había tomado todas esas pastillas porque esas eran unas drogas fuertes. Entonces yo me tomaba una sobredosis. Entonces yo llegué a un lugar, cuando perdí el conocimiento, pues llegué a un lugar donde era un sitio así, parecía como un jardín, tenía muchas flores y habían así aves, se escuchaba el canto de las aves y todo era así como paz. Y yo quería quedarme en ese lugar, yo no quería volver. Entonces, pero yo escuché cuando una voz, pues no vi a nadie, pero solamente escuché la voz que me dijo que tenía que regresar. Entonces, cuando yo abro los ojos, yo me veo que estoy acostada en la cama arropada y me paré y entonces sentí el estómago revuelto y salí corriendo para el baño a vomitar. Y cuando vomité todas las pastillas que me tomé en seco. No se habían disuelto todas, sino que estaban casi que completas y las boté todas, sin vómito, sin agua, sin nada, así en seco. Las vomité y cayeron así en la poceta. Entonces yo las bajé y empecé a llorar. Yo entró un quebrantamiento en mí que empecé a llorar mucho y a darle gracias a Dios pues
por haberme dado otra oportunidad. Y bueno, eso, yo en ese momento no le dije ni a mi mamá ni a mi papá lo que había ocurrido. Yo vine a confesárselo, fue no hace mucho, pero en ese tiempo yo no había dicho nada de que había hecho eso. Que lo que me ocurrió había sido por todas esas pastillas que me había tomado. Y yo le doy la gloria al Señor pues, por lo que hizo, por haberme dado otra oportunidad y por haberme guardado, pues, que era el enemigo que había metido eso en mi mente y el enemigo quería sacarme de la escena, matarme, pues. Pero el Señor no se lo permitió y Él me dio la oportunidad y yo le doy la gloria y la honra al Señor. Y le agradezco mucho por haberme guardado. Bueno, Dios les bendiga y espero que esto les sirva, pues, a ustedes, pues, de motivación y de que si han pasado por algo así, bueno, que tenemos que buscar del Señor y no escuchar pues la voz del enemigo, pues porque es el enemigo el que nos mete esas cosas, que quitándonos la vida se va a solucionar todo. No, lo empeoramos, porque si nos quitamos la vida sin Cristo, no nos vamos a ir con el Señor, nos vamos a ir a un lugar de tormento. Entonces, bueno, yo le doy las gracias al Señor pues por haberme dado otra oportunidad. Bueno, Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 136. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fundamentando este servicio especial en la palabra que el Señor ha de hablarnos en esta hora, en la guianza del Espíritu Santo, porque la guianza del Espíritu Santo es lo que hace que sea Dios y no el hombre el que predique, porque siempre el gran conflicto mover de Dios es la dualidad del hombre, esa naturaleza carnal de este cuerpo. Siempre va a querer hacer su propia voluntad y Dios quiere hacer la voluntad en el hombre. Por eso cada uno de nosotros debemos tomar las decisiones correctas, porque en cada servicio especial el Espíritu Santo nos da la palabra que cada uno necesita, la solución a los problemas, la salida a las situaciones, la respuesta a las dudas que cada uno de nosotros pudiéramos tener en cualquier ámbito de nuestra vida, de nuestra situación. Dios tiene la respuesta para todas las cosas. Dios tiene la salida, como se habló. Dios tiene la vacuna. Dios tiene la vacuna para cada situación que se presenta. Y por eso, en esta hora, Dios nos recuerda eso, que el Señor tiene la respuesta a toda situación. Tiene la salida, tiene la victoria para el hombre y la mujer que están atribulados, que están enfrentando situaciones. Dios tiene la victoria. Pero la victoria se obtiene cuando nosotros le creemos a Dios y tomamos esa palabra que Él nos da y la aplicamos a nuestras vidas. No hay manera de que eso pueda funcionar de otra manera. Es una decisión personal del hombre y la mujer. Dios nos da la salida y el hombre por fe toma esa solución y la aplica, la cree y la aplica a su vida. Allí entonces Dios obrará y Dios respaldará y confirmará su promesa, porque Dios no miente. Dios cumple su palabra. Cuando un hombre o una mujer toman una promesa de Dios, la creen, la practican, la vivifican, la toman para sí, Dios vivifica esa promesa y la hace una realidad. Dios va a honrar la fe. No hay una posición de fe que un hombre o una mujer hayan tomado delante del Señor que Dios no haya dado respuesta.
usted pudiera decir, yo tengo mucho tiempo pidiéndole al Señor algo y todavía la respuesta no ha llegado. Dios prometió. Lo primero que usted debe de entender es que Dios lo prometió. Y si Dios lo prometió, Dios lo cumple. A menos que usted crea, escuche bien, en su corazón que Dios no es capaz de cumplirle eso. Porque usted pudiera decirlo de los labios para afuera, pero en su corazón tiene dudas de que Dios pueda hacer eso. Hay personas, yo las he escuchado y he conocido casos así, personas que confiesan creer, pero sus hechos demuestran que tienen dudas acerca de eso. Y con incredulidad usted no va a alcanzar el cumplimiento de ninguna promesa en la Biblia, porque la incredulidad y la fe son dos cosas distintas que no se pueden mezclar. ¿Es duda o es fe? ¿Es incredulidad o es fe? Y para ver a Dios, nosotros tenemos que tomar las promesas de Dios, creer lo que Dios ha dicho, no importa las circunstancias, porque cuando Dios da una promesa en la palabra o cuando el Señor le da una promesa a usted, es imposible que deje de cumplirse. La única manera en que eso no se cumpla es que usted no lo crea. ¿Sabe usted eso? Dios puede prometerle algo a usted en esta hora, pero si usted no lo cree, esa promesa no se hará una realidad. Como aquel ejemplo que dio el profeta acerca de ese hombre en los días de la guerra civil que había sido perdonado, pero él no lo creyó. Y aunque había una orden firmada por el presidente Abraham Lincoln, que ese hombre había sido indultado y que no iba a ser fusilado, el condenado, al leer el indulto del presidente, dijo, eso no es verdad. Y por cuanto el condenado dijo que no era verdad, aunque había un indulto firmado por el presidente, el hombre fue fusilado. Y ese caso, eso lo narra el profeta, fue llevado a la corte penal en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que alguien que había sido perdonado terminó siendo fusilado? Y esa corte penal sentenció algo que es bíblico, que perdón no es perdón hasta que no sea aceptado como perdón. El hombre no lo aceptó como perdón y fue fusilado. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. La Biblia dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y que él ha perdonado nuestros pecados. La Biblia dice que él quiere darnos el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios prometió estar con nosotros todos los días y que no nos dejaría ni nos desampararía. La Biblia dice que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. La Biblia dice que el hombre, al confesar sus pecados, Dios lo perdona. Si está atado, esa cadena es rota. Dios lo ha dicho, lo ha prometido en la Biblia. Ahora, porque esas promesas no se han cumplido en todos. Porque perdón no es perdón hasta que sea aceptado como perdón. Liberación, pudiera tomar esa misma expresión. Liberación no es liberación hasta que la persona no reciba la liberación. Lo que Dios ha provisto para eso. La victoria no la va a alcanzar, aunque Dios prometió la victoria, hasta que la persona no crea que el Señor le dará la victoria. Porque el hombre tiene que tomar una decisión, tomar a Dios en su palabra, creerlo y obedecerlo, aplicarlo. Tiene que haber una acción a nuestra confesión.
como dice la misma Escritura, una fe sin obras es muerta. La obra muestra que usted cree. ¿Se dan cuenta? Por eso, en estos cultos especiales, Dios nos da el material para nosotros poder vencer, para nosotros poder alcanzar las promesas, para nosotros poder vencer el pecado en todas sus formas, todas, no hay excepciones. Dios nos da el material a cada uno de nosotros, pero muchos no han experimentado ese cambio, no han experimentado el perdón de sus pecados, no han experimentado sanidad divina para sus cuerpos, no han conseguido el cumplimiento de una promesa. Muchos no lo han alcanzado. ¿Pero por qué? ¿Acaso Dios mintió? ¿Acaso Dios no puede libertar, sanar, perdonar, transformar, llenar con el Espíritu Santo a un hombre o una mujer? Por supuesto que Él puede hacerlo. Pero si la persona no acepta su perdón, el derecho que tiene de ser perdonado, el derecho que tiene de ser sanado, el derecho que tiene de accesar al trono de la gracia de Dios con toda libertad, es un derecho, no va a recibir absolutamente nada. Para él será la Biblia letra muerta, una letra que no sirve para nada, que es historia, como lo toman muchos, para muchos es un libro de historia, nada más. Para muchos es un libro filosófico que enseña buenas costumbres y palabras y enseñanzas morales. Para otros es un libro hecho por los hombres, pero para el que cree, por cuanto lo ha creído y ha visto el cumplimiento de la palabra, sabe que la Biblia es la palabra del Señor y que Dios no miente. Por eso en esta hora estamos colocando esto como fundamento para usted que me escucha en esta hora. Porque usted no puede allegarse a Dios sin un fundamento. Usted no puede servirle a Dios sin un fundamento. Usted necesita un fundamento. Usted necesita saber en dónde usted está parado. Las bases por las cuales usted sabe que ha sido perdonado y que es lo que Dios quiere con usted y lo que Dios quiere conmigo. El plan de Dios, no lo que usted se imagina, no lo que una organización dice o interpreta que es lo que Dios quiere. La voluntad de Dios está en su palabra y solo Dios vindicará lo que se haga conforme a ella. No importa si el hombre obra en nombre de Dios, no tendrá ningún respaldo de Dios. Hará la obra de Dios sin Dios, hermano. Un hombre haciendo la obra de Dios sin Dios, sí. Una iglesia predicando de Dios sin Dios, sí. Hay muchas que predican sin Dios y predican de esta misma Biblia y predican la palabra, pero no la predican conforme a la revelación del Espíritu Santo. La predican conforme al pensamiento del hombre. Y el hombre que quiere tomar esta palabra, predicarlo a su manera, o sea, con interpretaciones que no son las que el Espíritu Santo ha indicado, lo hará sin Dios. ¿Quién querrá hacer una obra sin Dios? A menos que no le importe que Dios no esté. Hermano, a usted quiere vivir una vida cristiana sin Cristo. Usted sería capaz de construir una vida espiritual para Cristo sin Cristo. ¿Usted cree que lo puede lograr? Si usted cree que lo puede lograr, entonces déjeme decirle a usted, quien me escucha en esta hora, que usted ha sido engañado o engañada por el diablo.
porque usted no puede construir una vida espiritual para Cristo sin Cristo. Usted necesita la palabra y necesita el Espíritu Santo, que es el que lo llevará a usted a cumplir esa palabra. No lo puede hacer basado en sus fuerzas, no lo puede hacer basado en sus habilidades o en sus capacidades intelectuales o psicológicas, no, en sus estudios teológicos. No podrá hacerlo. O como hacen muchos, con una especie de preparación mental para hacer ciertas cosas, eso no va a servir para servir a Dios. Usted necesita el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a llevar a la palabra. Si usted hace una obra y no toma en cuenta la palabra, lo que lo está guiando a usted no es el Espíritu Santo. Si usted quiere construir una vida espiritual para Dios sin tomar en cuenta lo que Dios dice en su palabra, no me importa quién sea usted, el Espíritu Santo no lo está guiando. Porque el Espíritu Santo no guía a nadie fuera de la palabra. Y esa es la confianza y esa es la razón por la cual es tan importante para el creyente recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque muchos tienen un buen deseo de servirle al Señor, pero lo hacen a su manera. ¿Y por qué terminan haciendo eso a su manera? Porque el enemigo lo tenemos aquí, en la carne. La carne es la que se levanta en contra de Dios. La carne es la que quiere hacer su propia voluntad. Como se leyó o como se enseñó el Espíritu Santo la semana pasada, cómo la carne manifiesta diferentes cosas que no se circunscriben a una o dos. Son muchas manifestaciones y de todas ellas tenemos que cuidarnos. Y de todas ellas tenemos que tener la vacuna en contra de esa manifestación de la carne. Y la vacuna solamente la puede dar el Espíritu Santo, hermano. Porque el Espíritu Santo va a venir y nos va a decir, haz esto. Y la carne va a alar, hermano, va a alar hacia su deseo. Pero el Espíritu Santo no te va a aplicar una llave para que obedezca. Él te va a decir, haz esto, di esto, no digas nada o simplemente guarda tu paz, ora. El Espíritu Santo en momentos de crisis, de problemas, de luchas, cuando usted es sincero, allí hay una guerra, pero el Espíritu Santo vendrá y te dirá, haz esto. Pero queda de parte de nosotros si lo tomamos o lo rechazamos, porque al mismo tiempo la carne está diciendo, haz esto. Pero al mismo momento el Espíritu Santo nos dice, la palabra dice esto, hermano. Cada día nosotros enfrentamos retos en todo ámbito. Y usted que me escucha, hermano, hermana, en esta hora, usted no puede decir que no. Todos los días enfrentamos retos, situaciones, y cada día tenemos que vencer. Cada día viene una situación en la cual uno debe encomendarse al Señor y decir, Señor, ayúdame. Señor, dame la victoria. ¿Qué hago aquí? Y el Señor nos dirá. El Señor nos mostrará cuál es la salida. Pero al mismo tiempo la carne dice, no hagas eso. No seas tonto, dice la carne. El diablo a través de la carne, manipulando eso. Ahora, el Espíritu Santo es un caballero y Él va a esperar nuestra decisión.
nos va a decir, haz esto, hermano. Yo recuerdo aquella experiencia del hermano Branham, cuando aquel teólogo lo retó y empezaron a hablar acerca de un tema, y el hombre parecía que lo tenía acorralado. Y el hermano Branham decía, Señor, yo no sé qué respuesta dar. Y el Espíritu Santo vino y le dijo, di esto. En cosas así, usted experimenta la voluntad del Señor. Usted ve a Dios obrando. Cuando alguien te insulta y te trata mal, la carne se enoja, pero el Espíritu Santo dice, ora por él. ¿Cuál de las dos vas a obedecer? ¿Se dan cuenta? Porque las dos están allí. ¿Obedeces a la carne o obedeces al Espíritu Santo? Ahora, en una situación así, te dice, Señor, perdóname. No permitas, como dijo el hermano Branham, que yo guarde raíz de amargura en contra de él. Ahora, ¿por qué esa oración? Porque en una situación así, la carne se enardece. Pero debemos allí tomar la palabra antes de que eso dé fruto. Señor, no permita, Señor, yo no quiero que el diablo siembre raíz de amargura en contra de ese hermano. Yo te pido que yo lo perdono, que lo ayudes, Señor. Yo lo perdono. Yo no quiero que le pase nada malo. Ayúdalo, tal vez que él no entiende, Señor. Él no comprende. Cuando aquel endemoniado subió a la plataforma a retar al hermano Branham en un pleno culto, nadie lo defendió, excepto el Señor. ¿Y qué hizo el hermano Branham? ¿Dónde está la policía para que saquen ese loco? No, el hermano Branham tomó la vacuna de Dios, hermano. El hermano Branham dice, yo sentí compasión, hermano. Se negó a darle lugar a la carne y él tomó lo que el Señor le inspiró. Tuvo compasión de ese hombre. Tal vez él sea un hijo o un padre, tenga hijos que lo están esperando. Creó una atmósfera para evitar que la carne lo envenenara, hermano. Creó una atmósfera de fe. Si el hermano Branham hubiera creado una atmósfera de rencor, hubiera dicho, ¿tú sabes quién soy yo? William Branham. Yo sé boxeo, yo te puedo dar una mano también. Yo no me voy a quedar quieto que me golpee. ¿Verdad que eso no pasó? Y cuando el hermano Branham, hermano, ¿quién recibe un escupitajo en la cara y su carne no se enardece? El hermano Branham le escupieron en la cara. ¿Y qué dijo él? Señor, ayuda a este hombre. Eso era el profeta. Somos todos que debemos hacer eso. Es el fruto de la palabra en nosotros. Pero la palabra debe ser tomada, obedecida y aplicada. El hermano Branham no se basó en su ministerio o en su poder, ¿no? Se basó en la palabra, en el Espíritu Santo, en crear una atmósfera de compasión, de perdón. Y tanto así que ese hombre no pudo tocarlo. Cuando ese diablo quiso propasarse, Dios habló, por cuanto retaste a un siervo de Jesucristo, quedarás postrado
ante mis pies. Eso no fue el hermano Branham. Hermano. ¿Y qué pasó? Ese hombre quedó postrado allí. Y cuando el Espíritu Santo hizo esa obra, el pueblo que estaba allí, que no dudo que muchos estarían orando, le dieron gloria a Dios y allí se subió la policía. ¿Qué le dijo uno de los policías al hermano Branham? Ese hombre quedará libre. No, ese espíritu volverá a él porque él ama ese espíritu. Ahora, ¿por qué Dios permitió que ese hombre preguntara eso? Porque así como el hermano Branham creó una atmósfera de fe, ese hombre, como amaba ese espíritu de contienda, creaba una atmósfera para que ese espíritu volviera y lo utilizara. ¿Se dan cuenta? Todo depende de qué atmósfera usted se alimenta, qué atmósfera usted crea, qué es lo que usted toma, a quién usted obedece. El Espíritu Santo vino para vencer las obras de la carne. Usted nunca más estará solo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos lo toman como la seguridad eterna, lo cual lo es. Y muchos toman el Espíritu Santo como el boleto para el cielo, lo cual es. Pero aquí en la tierra, el Espíritu Santo es nuestro guiador, nuestra fortaleza, el que siempre estará con nosotros, aún en situaciones que no podemos controlar, el Señor estará allí. Si usted se encomienda al Señor, si usted le cree al Señor, entonces el Señor va a honrar su fe. Esa es la atmósfera que hay que crear. Y este tema, sentí del Señor continuarlo, porque todo aquel que está pidiendo el bautismo del Espíritu Santo debe estar consciente de que el enemigo está aquí en la carne. Y como dice la Escritura, debemos sujetar la servidumbre. ¿Qué significa eso? Como hacían algunas órdenes religiosas, que se pegaban latigazos, voy a sujetar la carne tiene que estar sujeta. No, sujetar la carne es que usted no complazca a la carne, sino que haga la voluntad de Dios, que haga lo que el Señor quiere que usted haga. Que la palabra sea la que gobierne su vida. Hermano, fíjense, vamos a tratar de fundamentar con la ayuda del Señor este precioso mensaje que puede ser de ayuda y la diferencia para usted tener una vida de victoria, para que usted pueda vencer lo que impida que usted reciba el Espíritu Santo. Porque usted puede creer y se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, pero pudiera fallar, hermano, fallar en el discernimiento, en la hora de la prueba, en la hora del reto, hermano. Para fundamentarla, quisiera, con la ayuda del Señor, leer en una escritura que es muy conocida por muchos. Primero vamos a leer de Romanos el capítulo 7, desde el versículo 14. Romanos 7, desde el versículo 14. Mientras yo tomaré un poquito de agua, con su permiso. Estamos continuando el tema acerca de por qué algunos
no han recibido el Espíritu Santo. Y es bueno que usted identifique las causas que pudieran estorbar que no lo reciba. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que usted entienda cuando se habla de este tema. Usted puede hacerse un examen y pedirle al Señor, Señor, revélame la palabra. ¿Qué impide? Cuando usted va a un instituto que quiere hacer ciertos trámites burocráticos o legales y usted introduce papeles y a los pocos días lo llaman, no, sus papeles han sido rechazados. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me rechazaron? ¿Qué faltó en el documento que yo introduje en ese organismo, que hizo que me faltara? Yo quiero saber porque me interesa que me aprueben eso. Ahora, eso es interés. Y en el instituto le dicen, no, faltó esto y faltó esto. Ah, yo pensaba que eso no lo pedían. Pues déjeme decirle que sí. ¿Y qué hace el hombre? Si está interesado, va y consigue eso que le hacía falta. Así es lo que el Señor nos ha prometido en la palabra acerca del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos da una promesa y usted no la ha alcanzado todavía, usted debe hacerse la pregunta, Señor, si tú has dicho en tu palabra que es una promesa, ¿por qué yo no he alcanzado esa promesa? Porque si tú has prometido, Señor, que yo recibiría el Espíritu Santo, ¿cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a los que lo pidieren de Él? Y yo te lo he pedido, Señor, y yo no lo he recibido, entonces yo voy a ver qué es lo que está pasando. Porque si usted parte de la fe delante del Señor y de la revelación, usted va a saber que el problema no es Dios. Ojo. Ojo, porque hay personas que no lo dicen con sus labios, pero sus hechos dan a entender que le echan la culpa a Dios. Dios no quiere darme el Espíritu Santo. Yo se lo he pedido y Dios no quiere. Algunos lo han dicho, pero otros lo dan a entender. Y el que dice eso no conoce a Dios. Dios quiere, hermano. Dios quiere. Dios quiere. Ahora, si Dios quiere y usted quiere, entonces usted lo va a recibir. ¿Pero por qué no lo ha recibido? Usted tiene que buscar la falla. Señor, muéstrame cuál es la razón por la cual yo no lo he recibido. Porque yo quiero hacer tu voluntad. Y si sus palabras son sinceras, que realmente usted desea hacer la voluntad del Señor, Dios le va a mostrar cuál es su problema. Ahora estamos partiendo que usted realmente lo desea y usted va a buscar la respuesta. Y por eso en esta hora el Espíritu le trae a usted unas palabras para que usted en el altar de Dios pida al Señor que se las revele. Si usted ha fallado o no ha cumplido lo que la palabra dice en algún aspecto, entonces pídale perdón al Señor. Arregle lo que tiene que arreglar y confiese y espere el cumplimiento de la promesa que el Señor nos ha dado, hermano. Romanos 7, desde el versículo 14.
Vamos a leer del 7 y parte del 8, con la ayuda del Señor. Leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, ojo, nadie duda que usted desea, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojo, aquí establece una condición. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es una decisión. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no voy a pelear esta batalla solo. Ahora el Espíritu Santo en mí me da la victoria. Hermano, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El aguijón del pecado que quiso hacer que el Señor no hiciera la voluntad del Señor, no surtió efecto en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la carne obedeciendo la palabra. ¿Se dan cuenta? No la obedeció por su fuerza, la obedeció porque tomó la palabra. Escrito está, hermano. Lo hizo bajo la guianza del Espíritu Santo. Y al no tener poder sobre Jesús, el Señor creó la vacuna, hermano, para que así como Él venció, nosotros también podamos vencer la carne y sus concupiscencias. Hermano, la vacuna viene con todo, contra todo virus de la carne. No importa lo que el diablo procure hacer, Dios tiene la vacuna, porque el diablo, del mismo pecado, Dios tomó la vacuna y el Espíritu Santo ahora contrarresta todo poder del pecado en el creyente. Ojo,
no los que andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, obedecen a la carne. Mas los que conforme al Espíritu, ¿se dan cuenta? De las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, escuchen, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo va a seguir contrariando la palabra. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dios nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha santificado, hermano. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ojo, esta carne va a ser redimida, también va a ser transformada. Dios la va a vivificar, hermano. Nada se pierde. Simplemente habrá un tiempo, la última victoria del creyente. Y el Señor, así como levantó de los muertos a Jesús, ese Espíritu Santo también va a vivificar nuestros cuerpos mortales. ¿Se dan cuenta? Tenemos victoria hoy en Cristo Jesús y tendremos victoria por siempre. Con el Espíritu Santo es que tendremos la victoria. Sin el Espíritu Santo no podremos vencer. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta hora que nos permites estar delante de tu santa y preciosa palabra, esperando que tú vivifiques esta palabra en los corazones de los hombres y mujeres que escuchan tu mensaje, tu palabra, lo que el Espíritu Santo está predicando en esta hora. Señor, solo tú conoces los corazones y sabes qué es lo que está impidiendo que el hombre y la mujer reciban el Espíritu Santo. Que en esta hora tu Espíritu vivifique la palabra a cada corazón. Que cada uno de nosotros podamos tener la respuesta, la victoria, y que la confusión que el diablo haya podido sembrar en las mentes de algunos sea disipado en el nombre del Señor Jesucristo y podamos alcanzar las victorias que están delante de nosotros en la palabra. Seremos más que vencedores. Te damos la gloria y la honra. Ponemos este servicio en tus manos. Háblanos, Señor Jesús. Vivifica tu palabra a cada corazón. Sana todo cuerpo enfermo y liberta toda alma oprimida, Señor. Y que tú nos des el pan para cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos en el tema, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Seguimos, es algo maravilloso cuando el Señor vivifica la palabra. Y es más maravilloso todavía cuando uno experimenta esa victoria. Yo le doy gracias al Señor porque en la sencillez todos los días uno ve
El Señor les recuerda lo que uno habla aquí detrás de un púlpito. No crean que los que predican se salvan de eso. No, son los primeros que son probados. Los que predican son los primeros. Toda la artillería del diablo va en contra de aquel que está detrás de un púlpito. Con que estás predicando eso, dice el diablo. Vienen las tentaciones, las luchas y las circunstancias. Y el Señor me permitió pasar por una experiencia. Yo le doy gracias al Señor por una situación que consideré injusta. Y la carne se sentía contrariada. Y el Espíritu me dijo, pero la palabra dice esto. Cuando el Espíritu, yo dije, qué maravilloso es el Señor. Eso que yo prediqué, el Señor me lo está recordando. Gracias, Señor. Agarré la vacuna y me la inyecté. Y terminé aceptando la voluntad del Señor. Eso en mí produjo gozo. Porque es una victoria, hermano. Y así cada victoria. Cada vez que uno obtiene una victoria, eso se lo comenté hoy a los hermanos que están cantando, grupo. Les dije, nunca se les olvide esto. Cada vez que el Señor nos da una victoria, seamos más y más y más humildes. Ese es el secreto para servirle al Señor, para hacer cualquier cosa que usted haga para el Señor, cualquiera, no importa si es un predicador, no importa si lo que hace es barrer, no importa si canta o hace una pequeña cosa para el Señor, lo que nosotros llamamos pequeña cosa. Cada vez que usted alcance una victoria en Cristo Jesús, eso significa más humildad. Hermano, baje usted más. Mientras más victoria espiritual usted suba, más tiene que usted bajar. Es una ley para que se logre, para que el Señor encuentre más espacio, hermano. Mientras más victoria, más usted baja, más humilde. Yo le recordaba, cobra sentido, le decía yo a los hermanos, esa expresión del profeta, cuando decía que teníamos que llegar a pasar debajo de un ladrillo con un sombrero de copa y no tocarlo. Una total exageración, pero que ilustra lo que el hermano Branham quiso darnos a entender. Que cada victoria que usted alcance en Cristo Jesús debe llevarlo más y más a mayor humildad, a mayor humillación en la presencia del Señor. Por eso el Señor dijo, cuando hagamos la voluntad del Señor, siervos inútiles somos, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos. Humildad, más y más y más. No importa si es un ministro o es un laico. No deje que la soberbia, entre paréntesis, la carne, se apodere de usted, porque el diablo puede aprovecharse de su victoria en Cristo. No, tú eres poderoso, tú eres esto. Que nadie te hable así. Que nadie te contradiga. Hermano, aplíquese la vacuna de Dios lo antes posible. Y no permita que el diablo lo ensoberbezca. Que lo haga entrar en una condición en la cual ya usted no quiera hacer la voluntad del Señor. Muchos ministros, por darle lugar a la carne, porque el Señor los ha bendecido de tal manera en sus ministerios, que creen que pueden hacer la obra de Dios sin Dios. Porque cuando usted no predica lo que Dios quiere lo que usted predique, cuando usted no hace la voluntad de Dios, usted está sacando a Dios del cuadro. No me importa quién sea usted. Cuando usted le da la espalda a la palabra, a la voluntad de Dios, que Dios está revelando, y no se interesa en hacer la voluntad de Dios, usted le está dando la espalda a Dios.
La carne lo está engañando. Aplíquese la vacuna lo antes posible. Porque se está hallando usted, como dice aquí la escritura que leímos, porque es enemistad contra Dios. La intención de la carne es que usted contraríe la voluntad de Dios. Esa es la intención de la carne. Por eso no debemos permitirle al diablo que utilice la carne para que contrariemos la voluntad del Señor. No. La vacuna es más humildad. Más humildad. Humillémonos más. Humillémonos más. Y ese es el secreto para crecer. Para subir hay que bajar, hermano. Para crecer espiritualmente debemos humillarnos en la presencia del Señor, sujetar la carne con sus deseos. Fíjense como dice aquí la escritura, en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, hermano. Cuando usted obedece todas esas manifestaciones de la carne, usted va a cegar corrupción. O sea, usted que quiere cegar algo espiritual, va a cegar algo corrompido. ¿Se dan cuenta por qué Dios condena a las denominaciones? Porque el principio de las denominaciones es la carne. La perversión de la palabra es la carne, para adaptar la palabra a la carne. Y usted no puede hacer eso, porque lo que va a sembrar es corrupción. ¿Cómo usted le va a servir a Dios basado en una palabra corrompida? Usted va a sembrar corrupción. Si la semilla está corrompida, usted va a sembrar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará ¿qué? Vida eterna, el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La carne siempre va a hablar en contra de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. En nuestro diario vivir tenemos que enfrentar retos y situaciones en las cuales siempre nos va a tocar decidir. Como se habló la semana pasada, cuando usted se arrepiente y usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, delante de usted hay dos caminos. O siembra para su carne, o siembra para el Espíritu. ¿Qué es lo que usted va a sembrar? Ese camino de santidad, usted tiene que caminarlo, pero recuerde que el otro camino está a un lado. Usted va a encontrar muchas encrucijadas. El camino de Dios y el camino de la carne. Y usted toma la voluntad de Dios y sigue el camino de Dios, el camino de santidad. Cuando el Señor le revela por su palabra a usted, quien me escucha, las cosas que usted debe hacer para agradar a Dios. Y usted obedece y sigue el camino de Dios. Pero más adelante va a encontrar otra encrucijada. Hermano, ¿pero cuántas encrucijadas? Siempre. En todos los ámbitos vamos a encontrar encrucijadas. Y usted tiene que decidir, yo tengo que decidir si siembro para la carne o siembro para el Espíritu. Si obedezco a la carne o obedezco al Espíritu. En las situaciones en su hogar,
Usted tiene que tomar la misma decisión. O hace lo que la palabra dice, usted que sabe por la palabra lo que tiene que hacer, hombre o mujer, o hace lo que la carne le dice a usted, lo que la tradición le dice a usted. Mi mamá fue siempre así, yo también voy a ser así. Mi papá también fue así, yo también voy a ser así. Usted toma la decisión si usted hace la voluntad de Dios o hace la voluntad de la carne. Y cada victoria que usted logra, no se confíe. Más adelante hay otra encrucijada más. Es un camino de lucha. Es un camino de tentaciones. Es un camino de pruebas. Hermano, todos los días somos probados si vamos a permanecer en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue la diferencia. Cuando enfrentó las tentaciones en el desierto, el diablo vino a retarlo, hermano. Después que obtuvo esa victoria, 40 días en ayuno, y logró la victoria, vino la carne, sintió hambre. Y el diablo dijo, tú tienes el poder, convierte esas piedras en pan. Era cierto, él pudo haber convertido esas piedras en pan, porque tenía hambre. Pero el Espíritu le mostró la vacuna contra esa, porque tenía hambre, hermano. Tenía hambre. Tenía hambre. El Señor Jesús tenía hambre. Hay personas que por hambre han robado, han matado. Y es porque obedecen la carne. Pero si ellos tomaran a Dios y creyeran a Dios, Dios les suple, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y para aquel que no es cristiano, ninguno de los que en él confían serán avergonzados. Si alguien toma esa promesa y la aplica a la carne, yo no necesito hacer trampa, yo no necesito robar, yo no necesito defraudar. Yo voy a confiar en mi Señor Jesucristo, Él me va a suplir, Él me va a dar la victoria. Y usted no será avergonzado, porque Dios cumple su palabra, hermano. El Señor Jesús logró una victoria y siguió con hambre, pero con victoria, hermano. Y vino a otra encrucijada cuando el diablo lo llevó, le invitó a que subiera a la parte de arriba del templo. Tírate, porque los ángeles te van a guardar. Y le citó la palabra, pero una palabra mal aplicada. Y el Espíritu, que es el que interpreta la palabra, no es el hombre. El Espíritu reveló la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios sí, pero no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, fíjense, en la primera escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, el pan natural, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Primero Dios. ¿Qué quiso decir en la primera? Aunque tenga hambre, primero Dios. Si Dios me dice que convierta las piedras en pan, yo las convierto, hermano. Porque Él después multiplicó los peces y los panes. Pero era porque la boca de Dios habló y dijo, hazlo. ¿Se dan cuenta? Tomó agua y lo transformó en vino. ¿Pero por qué? Porque la boca de Dios dijo, hazlo. ¿Se dan cuenta? Él no vino a hacer su propia voluntad.
sino a hacer la voluntad del que le envió. ¿Se dan cuenta? Así nosotros no estamos llamados a hacer la voluntad del diablo ni de los deseos de la carne, sino primeramente la voluntad de Dios en su palabra. Eso debe ser lo primero que usted debe de tener en su corazón. Primero la voluntad de Dios, no la voluntad de la carne. Mano, yo me quiero casar. Eso está bien, pero ¿qué ha dicho Dios al respecto? ¿Se dan cuenta? ¿Lo vas a hacer conforme a la palabra o lo vas a hacer conforme a la carne? Ahí está la encrucijada. Primero el Señor ante todas las cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El Espíritu Santo nos revelará su palabra y nosotros haremos su voluntad. No tentarás al Señor tu Dios. Viene la palabra. El Señor Jesús pudo haberse tirado de las almenas del templo, pero el Señor no le dijo que se tirara de las almenas del templo. Porque cuando Dios le dice a alguien que haga algo, es por una razón conforme a la palabra. No es tentar a Dios para que vean que Dios me guarda, me voy a tomar este veneno. No, es porque el Señor le dijo que hiciera o que no hiciera. Como no había una orden, entonces Él no se iba a lanzar. ¿Se dan cuenta? Que todo se reduce a la voluntad de Dios, la revelación del Espíritu en la palabra. Dios nos muestra qué es lo que Él haría en nuestro lugar. Ante una situación, la carne se estremece, viene el Espíritu Santo y nos dice, yo haría esto. Hermano, queda ahora si nosotros lo hacemos o no, porque es una decisión. Repito, Dios no te va a aplicar una llave para que obedezca. Va a dejar tu decisión, que tú decidas, que yo decida si obedecemos a Dios u obedecemos a la carne. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo, cuando nosotros pasamos por las situaciones, ya Él lo vivió. Cuando sacó la vacuna, ya eso yo lo viví ya. Yo tengo la salida a ese problema. Pero Señor, yo estoy pasando por esta prueba que nadie en el mundo ha pasado. Yo lo pasé, dijo el Señor. Aquí tienes la vacuna, escrito está. Hermano, Señor, ¿qué hago con esta situación tan difícil, Señor? Yo viví eso. Aquí tienes la vacuna, escrito está. A veces, fíjense lo que voy a decir. Muchos dicen, yo necesito que alguien me comprenda, que haya vivido lo mismo que yo. Dios ha vivido todas las situaciones. Dios es padre. Dios es madre. Hermano. Porque la naturaleza del hombre era dual, hombre y mujer. Dios los separó. Ahora la naturaleza femenina está en la mujer y la naturaleza masculina está en el hombre. Pero las dos naturalezas vienen de Dios. Dios ha vivido y ha pasado por todo lo que usted pasa, madre, que pasa por luchas y pruebas. El que mejor le puede dar un consejo a usted es nuestro Señor Jesucristo. Dios le va a revelar cómo vencer. No recurra a ídolos, a imágenes. Ella me comprende. No, Dios te comprende. Porque Él es Dios
y él entiende Él ha vivido lo que tú estás viviendo, porque Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Él nos muestra la perfecta salida a toda situación. ¿Qué hago con esta situación, con mis hijos? Ríndelo. Ríndelo y verás que el Señor te dará la victoria, hermano. Dios tiene la salida a toda situación. Por eso, ante una encrucijada de una decisión, Señor, ¿qué harías tú? Yo haría esto. Y la carne dice, no hagas eso, no seas tonto, no seas tonta. Y el hombre, si desea recibir el Espíritu Santo y si desea hacer la voluntad de Dios, va a decir, Señor, dame fuerzas para hacer lo correcto, dame valor para hacer lo correcto, guíame a hacer lo correcto, a renunciar a lo que la palabra condena, Señor. Si es una persona que le gusta beber, fumar, Señor, tú sabes que a mí me gusta, quita eso de mi corazón y Dios lo va a quitar. Señor, yo amo los pantalones, las pinturas, me gusta cortarme el cabello, dirá una dama. Pero yo no quiero ser así, Señor, quita ese deseo de mi corazón. ¿Lo hará el Señor? Por supuesto que lo hará. Pero usted tiene que pedírselo al Señor y aplicarse la vacuna, hermano. El Señor tendrá la solución a todo problema. El Señor es el que hace que siempre triunfemos. Por eso, en esta hora, que el Señor pueda ayudarlo a usted. Usted dirá, pero hermano, ¿qué hago? Es una decisión. Humíllate en la presencia del Señor. Señor, esta medicina es dulce. Señor, yo amo la bendición. Ñom, 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 ñom. Pero en el vientre es amargo, hermano. La palabra es dulce como la miel. Pero cuando llega al vientre, hermano, porque hay que obedecer y la carne se va a agitar porque la carne es orgullosa, la carne es soberbia, la carne es altiva, la carne es ciega, la carne es obtusa. Y cuando viene la palabra, ese es mezclar dos elementos que no se mezclan. Por eso en nuestro estómago, la carne, ¿cómo va a digerir la palabra? Esto es duro. Pero en Cristo somos más que vencedores. La carne, como dice la palabra, se sujeta, hermano. La palabra hace que la carne se sujete, el espíritu. El espíritu hace que la carne se sujete. La comida sí está dura, pero está llamada, hermano, está llamada a sujetarse. Tiene que asimilarlo. Ahora, usted tiene que tomarla y comérsela. ¿Se dan cuenta? Yo lo puedo ilustrar como vacuna. La Escritura lo ilustra como cómasela. Para que se haga uno en usted. Cómaselo. Cómaselo. Pero es que es muy amargo. Cómaselo. Sujete la carne con sus deseos. Sujete a la carne con sus deseos. Hermano. Cuando usted se lo come,
se hace uno con usted y la carne no le queda más remedio que sujetarse. Mira, estos reinos te los ofrezco, le dijo el diablo a nuestro Señor Jesucristo. Te los ofrezco, si tú postrado me adorares. Ahora, muchos pudieran decir, el diablo quería que el Señor Jesucristo dijera, te adoro, Satanás. No. Con solo darle la espalda a la palabra, ya entraba en adoración a Satanás. Al sujetarse y a reinar esos reinos de pecado, ya entraba en la atmósfera del pecado. Y al entrar en la atmósfera del pecado, no podía hacer la voluntad del Señor. Fíjense, le ofreció fama, le ofreció dinero, le ofreció mujeres, le ofreció ser el hombre más importante en la tierra, como dijo el hermano Branham, sin pasar por la cruz. Le iba a ofrecer todos los reinos, todos, pero el Espíritu Santo le trajo la vacuna o la palabra que al comérsela iba a contrarrestar ese efecto. Tómese esta medicina. La carne, la enfermiza carne, quería que fuera famoso, quería que fuera reconocido. Ahí viene el gran ministro Jesús. Para evitar eso, el Espíritu Santo, cómete esto, eso va a contrarrestar los efectos de ese veneno. En la boca dulce, pero en el vientre amargo. Vas a desperdiciar la oportunidad de ganar dinero y fama. Vas a desperdiciar la oportunidad de ser pastor. Vas a ganar mucho real, dice el diablo. Pero cuando se tomó la medicina de Dios, el Espíritu Santo dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, solo haremos la voluntad del Señor, no la voluntad del diablo y la carne. Yo solamente voy a hacer la voluntad del Señor. Lo que Dios quiere que yo haga, eso es lo que yo voy a hacer. Si Dios quiere que yo sea un ministro, yo seré un ministro. Si Dios quiere que yo sea un laico, yo seré un laico. A usted, hermana, si Dios quiere que usted sea ama de casa, séalo con amor. Yo seré ama de casa, dice usted. Si Dios quiere que yo me sujete a mi marido con amor, yo lo voy a hacer porque yo quiero hacer la voluntad del Señor. Al servirle a mi esposo con amor, yo le sirvo a mi Señor Jesucristo. Si Dios quiere que yo haga cierta cosa, yo lo haré porque el Señor será conmigo. Eso es servirle a Dios, adorarlo, allegarme a Él y hacer su voluntad. Y la Escritura dice que el diablo lo dejó por algún tiempo. Más adelante hubo más tentaciones, más retos, más encrucijadas. Y en todas nuestro amado Señor Jesucristo venció. Y así como nuestro Señor Jesucristo venció, así nosotros venceremos si ponemos a Dios de primero. Hermano que estás buscando el Espíritu Santo, hay encrucijadas, tienes que tomar decisiones. La carne te va a decir algo.
pero el Espíritu te va a dar la salida siempre. Siempre no dudes en tomar la salida del Espíritu, la solución que Dios te da. No lo dudes. Confía en Cristo. Y esa palabra que tú te comes, que la carne se amarga, hará que cada día se haga uno y uno y uno y entremos en una unidad con Dios. ¿Cómo creen ustedes que se hace esa unidad? ¿Que viene el Espíritu y tiling? No. Cada vez que nos comemos la palabra ante las tentaciones, se hace uno, se hace uno. Hermano, se hace uno con el creyente. Le da la fortaleza. La guianza del Espíritu será más fluida cada día más. Lo que antes al principio para usted era un problema, ahora, por cuanto usted ha ejercitado la fe, usted, gracias Señor, no voy a dejar que el diablo me venza, sino que yo voy a creer tu palabra. Yo voy a tomar lo que tú nos has dicho en tu palabra. Hermano, ¿se dan cuenta? Yo voy a tomar lo que tu palabra ha dicho, no lo que la carne dice. Y cada día usted se hará uno con la palabra. Y usted, hermano, en Cristo, que ya recibió el Espíritu Santo, no se conforme. En la medida en que cada día enfrentemos las encrucijadas y nos comamos el pan de Dios, la vacuna de Dios, nos apliquemos la vacuna, la palabra que nos sustenta y contrarresta esos virus del diablo, esas debilidades que el diablo quiere inyectar al hombre y a la mujer, nos haremos uno. Cada día seremos más y más fuertes en Cristo Jesús. Nos haremos uno y cada día Dios va a confiar en nosotros. Cada día más nos dará mayores responsabilidades porque ve que la palabra se está haciendo uno, pero no una palabra en la carne, no una corrupción de la palabra, sino la palabra que nos lleva a ser como Cristo, hermano. La palabra que nos lleva a ser como Cristo. Que el Señor Jesucristo nos ayude. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Qué decisión va a tomar usted? Va a empezar a tomar la palabra, recuerde, en cualquier circunstancia que usted enfrente. No importa si es en la casa, si es en la iglesia, si es en el trabajo, es en el liceo, es en la calle. En donde sea, usted va a ser tentado, yo voy a ser tentado. Siempre habrá una encrucijada y en todas tenemos que vencer si tomamos lo que el Señor nos dice. Hoy usted tiene la victoria, mañana tienes que tener la victoria y pasado mañana tiene que tener la victoria, porque es una guerra. Y el Señor, que es el capitán que nunca ha perdido una batalla, siempre nos guiará a la victoria si tomamos el consejo que Él nos da. Él es el que sabe cómo vencer a ese enemigo en la carne. Obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo. Tomemos su palabra. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Quieres ser un vencedor? ¿Quieres vencer, como dice aquel himno, toda cruel tentación? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? La decisión está en tus manos. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra. Señor, que tu pueblo entre en conciencia de las realidades espirituales
que enfrentamos cada día. Porque cuando entramos en conciencia de qué es lo que tenemos que vencer, y como tu siervo el profeta dijo, Señor, que cuando la iglesia pudiera discernir los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia, sería un ejército invencible. Cuando nosotros vemos que es la carne, el diablo tratando de llevarnos fuera de la palabra, el Espíritu allí nos traerá la solución. Y que nosotros podamos tomar, allí seremos un ejército invencible. Porque ¿cómo van a vencer a un creyente que tome la palabra del Señor? Es imposible. Pero muchos han sido derrotados, Señor, porque no te han creído y no han tomado la palabra y se la han aplicado a su vida. Que en esta hora puedan haber arrepentimiento. Arrepentimiento de las cosas malas que hemos hecho y que podamos tomar las decisiones correctas, hacer las cosas correctas. Señor, que tu Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros. Señor, esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra que será dulce en su boca, pero amarga en... ¿Ustedes han visto alguna propaganda de algún restaurante que diga, coman aquí, que la comida será dulce en su boca, pero le va a caer amargo en su vientre? ¿No, verdad? Bueno, el Señor sí nos dice la verdad. Coman la palabra, será dulce, pero en la carne se va a poner brava. Pero esa es una buena señal que estamos haciendo la voluntad del Señor. Dios ha levantado a sus siervos para que todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, el Espíritu dé una palabra para cada uno de nosotros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela, los cultos de oración, que el Espíritu siempre, ante toda circunstancia, y eso es algo que usted debe de entender también, el Espíritu, muchas de las victorias espirituales que un hombre y una mujer van a tener, se basan en cuánto tiempo tuvo de rodillas orando y rindiendo esa petición en las manos del Señor. Y por eso, más ahora que el Señor nos ha pedido que hagamos esa oración por el derramamiento del Espíritu Santo, nos unimos como iglesia para orar y les invitamos a que se unan con nosotros. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra a través, junto con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, con toda la congregación. Y también hay una invitación extra este viernes a las 9 de Semana Santa. El viernes a las 9 de la mañana también habrá predicación de la palabra. Les invitamos a que a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la Radio Benecer nos acompañen. Y recuerden, no hay denominación, no hay psicología que pueda vencer la carne y sus deseos. Solo el Espíritu Santo. Por eso usted no puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Cada día usted va a ser retado. Dios le va a pedir que haga cosas, que rinda cosas, que renuncie a cosas, que acepte cosas. Y su carne no querrá, pero el Espíritu va a querer. Ahora, la pregunta es, ¿usted quiere? ¿Usted quiere hacer la voluntad del Señor? ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? Entonces, si la respuesta es positiva, si la respuesta es negativa, no va a recibir nada,
y usted será solo un simple miembro de iglesia. Pero si usted quiere hacer la voluntad del Señor, Dios va a honrar su palabra y la palabra será vivificada en su corazón. Dios le dará la victoria en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.